Hola, grupo 121. Vamos a dar esta clase en teletrabajo, que es el formato en el que utilizamos la aplicación de Zoom, y es la clase 14 del jueves 19 de octubre. En esta clase vamos a dar explicaciones, pero basados en mapa, sobre esta historia internacional entre el mundo A y el mundo B. Entonces, si nos vamos al mundo A, empezamos con Roma. Está muy grande el mapa, vamos a hacerlo un poco más chico. Todavía un poco más chico. La idea del Imperio Romano, que empezó siendo una tribu, como vimos en, en una de las clases, donde vimos de manera relámpago toda la historia de Roma y cómo empezó de una tribu. Siempre hay que anotar, ¿no? Tomar nota de que Roma inicia como una tribu, de tribus latinas, los latinos, y, y que eran pues pastores, eran como gente baja, que eran como fugitiva de otras tribus más civilizadas. Eso es lo que nos da a entender, y ahí se juntan la historia de Rómulo y Remo, que también la vimos. Como les digo, no importa tanto el detalle, sino ver el, el panorama general. Y cómo de este pueblo, ¿no?, se hizo un gran imperio a partir de una tribu, ¿no?, que crea una ciudad en una colina, y luego como eran puros hombres, pues raptan a las Sabinas y ya son dos tribus, latinos y sabinos, o más bien sabinas, y esa guerra que se da entre los eh, sabinos, ¿no?, queriendo recuperar a las mujeres que habían sido raptadas por los romanos, y finalmente en una de las batallas salen las mujeres sabinas a intermediar, a poner paz entre los dos bandos, y le dicen a los sabinos: ya tranquilos, porque los romanos son nuestros esposos, padres de nuestros hijos. Y a los romanos les dicen: no, pues tranquilos, son nuestros padres, nuestros hermanos también. Y finalmente, pues Roma se nutre, ¿no?, de, de padres latinos y mujeres sabinas. Y después vendrían los etruscos como una tercera raza de tribus, un poco más civilizada que los latinos y los sabinos, pero a fin de cuentas va creciendo, y como desde el principio, ¿por qué Roma tuvo siempre la mística, el deseo de la victoria? Solamente tenía en su pensamiento ir adelante, avanzar, engrandecerse, y la derrota no existía en su pensamiento, solamente la victoria. Y la primera gran batalla que se da contra Cartago, que si ustedes ven, por aquí era Cartago, más o menos por aquí, lo que hoy es Túnez, donde estoy poniendo el cursor. No, era más para acá. Aquí está, perdón, estaba poniendo más mal. Aquí es Cartago, de hecho está con letra muy pequeña. Ahorita lo voy a agrandar un poquito más para ir viendo por partes. Y la gran batalla que vencen sobre Aníbal, y ahí le da a Roma ya una mayor presencia. Y llegaron hasta donde sus límites técnicos y de infraestructura pudieron. Ya no avanzaron más, porque para los medios de comunicación, medios de transporte, medios de guerra, ya era inmenso el territorio. En aquellos tiempos, pues un imperio con estas dimensiones era, pues, eso precisamente, inmenso. Era todo un mundo para ellos, pero esto fue el imperio que abarcó Europa, lo vemos por aquí en el cursor, África, aunque sea el norte. Siempre estaba el Sahara como una gran barrera física, el desierto del Sahara.
Y Asia, una parte de Asia nada más, porque por lo mismo ya no avanzaron más, pero ¿cómo se puede explicar que antes de que el Imperio Romano llegara a estos confines, Alejandro de Macedonia, eh, que aquí está Grecia, Grecia está aquí por el cursor, llega primero a Egipto y luego conquista Persia y luego llega, ya no se ve aquí, pero por acá hasta la India, ¿no? Fue un primer gran imperio. Y la idea de estos, de este griego y de esos romanos, ¿no? De hacer un imperio mundial, abarcar todo. Pues Alejandro, qué podía tener? Su imperio fue inmenso, incluso más extenso que el de los romanos, pero con aquellos medios, pues no era posible llegar más allá. Y este era el Mare Nostrum. De hecho, aquí está la palabra, ahorita lo voy a agrandar un poquito más la imagen. El Mare Nostrum, que ellos le llamaron así, es ahora el mar Mediterráneo. Y sobre todo, ¿no? Este es el Oriente y este es el Oriente, y siempre el Mediterráneo oriental siempre va a tener una gran trascendencia y relevancia histórica, ¿no? De geografía histórica, el Mediterráneo oriental, porque en estas costas llegaban todas las caravanas, todos los mercaderes que traían productos de China, India, ¿no? Y puntos más lejanos. La seda de China llegaba a Roma y la clase noble, que eran los patricios, y sobre todo las mujeres, ¿no? Tenían el dinero suficiente para pagar la seda china y era como el máximo lujo. Les daba como sensualidad en las vestimentas confeccionadas con este tejido, no sé qué es tejido, tela, sí, no, pues es un hilado que se saca de lo que van creando las orugas, gusano, ¿no? Gusano de seda. Es muy importante toda esta zona del imperio del Mediterráneo Oriental que va a tener en fases posteriores una gran importancia. Por todos los puertos que llegaban aquí. Para Grecia va a ser muy importante. Por aquí está Atenas, más o menos por aquí lo estoy poniendo el cursor. De hecho, tal vez Atenas, no, aquí está este punto. Ahorita lo voy a agrandar para ver los detalles, ¿no? Atenas pues, es un espacio privilegiado y eso explica, ¿no? La grandeza, la magnanimidad de Grecia, porque era una zona de confluencia, ¿no? De concurrencia entre diversas rutas y en un principio, como habíamos dicho, era el intercambio mercantil de productos, pero con los productos llegaban también conocimientos, ciencias, artes, técnicas. Y Grecia sin duda se nutre de de todas estas civilizaciones, lo que había sido Mesopotamia, porque mucho antes de Grecia había florecido Mesopotamia, que está más o menos, déjenme ver bien, ¿no? Por aquí está Mesopotamia, y claro, ya en el Imperio Romano toma otros nombres, eh, y sin duda Mesopotamia, porque, como vimos en uno de los textos que vimos al principio, Mesopotamia pues, recibe muchas influencias. En ese texto donde vimos, ¿no? La leyenda del diluvio se encuentra tanto en Mesopotamia como en China. Hay arquitectura mesopotámica semejante a la china, quiere decir que aunque de manera indirecta, porque las caravanas no llegaban a través de varios intermediarios, las distancias eran lejanas y un intermediario solamente llegaba a una parte y luego de ahí a otra parte, y así llegaban los intercambios entre Mesopotamia y la India, Mesopotamia y China, Mesopotamia y Egipto, y unas y otras de todas estas cuatro mencionadas, lo cual le da a Atenas, ¿no? Que recibe todas estas civilizaciones, porque sin duda alguna, un ejemplo, ¿no? Es el alfabeto griego,
¿no? Las primeras grandes caracteres de escritura, letras alfa, beta, gamma, epsilon, lambda, omega, pi, ¿no? Todas las letras del alfabeto griego sin duda son una derivación de las escrituras mesopotámicas, sin duda alguna. E incluso los dioses griegos, ¿no? Yo lo puedo demostrar, y como en el libro de los dioses de Grecia y Roma, y eso se lo mostré una vez a un grupo para reafirmarlo, la diosa Afrodita, ¿no? La diosa griega del amor, del erotismo, es una derivación de la diosa mesopotámica llamada Ishtar, también llamada Astarte. Ishtar o Astarte era una diosa pues, de la fertilidad, del amor y también de la guerra, y a través de estos intercambios pues se va transformando de un lugar a otro y llega a Grecia, y Grecia le da su propio matiz, su propia cobertura, y le llama Afrodita. Entonces, en combinación con ideas originales griegas, ¿no? Se crea la diosa Afrodita. Y sin duda, ¿no? Yo pienso que Zeus, ¿no? El gran dios griego, ¿no? Llamado padre de los dioses, padre de los hombres, yo pienso, aunque no lo he visto en un texto directo, Zeus es una derivación del dios mesopotámico llamado Marduk. Marduk, porque yo leí en el libro de Mesopotamia, ¿no? Lo que es Marduk, y es algo muy parecido a la figura que tienen los griegos de Zeus. Y así los demás dioses, sin duda, ¿no? Toda esta zona del Mediterráneo oriental, que llegan los productos de Mesopotamia, de China, de la India, de Egipto, y posteriormente Persia, porque Persia es posterior, ¿no? Pero también, ¿no? Ahí tenemos la figura de Zoroastro, también llamado Zaratustra, que es un físico, un mago, un filósofo, que va a tener gran influencia en la filosofía griega, ¿no? Al mismo tiempo influencia y al mismo tiempo antagonismo, porque los griegos le dieron tal originalidad a su civilización que ya no reconocieron la herencia asiática, egipcia, ¿no? Les dijeron, esto es griego nada más. Pero un poquito de egoísmo, un poquito de soberbia, porque Grecia en un 50% se nutre de las civilizaciones ancestrales, como ya hemos dicho, y luego, como vimos en el texto de Roma, cuando los romanos conquistan Grecia, ¿no? Se asombran de la riqueza, de, sí, de la riqueza de la civilización griega, ¿no? De lo majestuoso, ¿no? De lo hermoso que es la filosofía, las artes, las ciencias, las técnicas griegas, y los romanos toman la civilización griega. Y los dioses griegos se convierten en los dioses romanos. El Zeus griego se convierte en el Júpiter romano, y la diosa Afrodita se va a convertir en la diosa Venus de Roma, y los mismos caracteres del abecedario de latín, el A es tomada del alfa griega, la B latina va a ser tomada de la beta griega, la L latina va a ser tomada de la lambda griega, y la P latina va a ser tomada de la letra pi griega, y los dioses, como hemos dicho, y muchas cosas. También los romanos aportaron muchas cosas originales, entre ellos el derecho romano, ¿no? Hasta la fecha, es estudiado en las escuelas de derecho de todo el mundo como base del derecho moderno. Pero a fin de cuentas, ¿no? El derecho, ¿no? Desde los mesopotámicos, en 2000 años antes del Imperio Romano, ya tuvieron su primer antecedente con el Código de Hammurabi, y sin duda
antes del código de Hammurabi hubo otros códigos ya perdidos, tal vez no escritos, pero el código de Hammurabi quedó escrito en su escritura, muy difícil de entender, pero sin duda la escritura mesopotámica, ¿no?, es de la que derivan la griega y la latina. Pero aquí nos ubicamos, ¿no?, van tomando notas de lo más importante que he dicho, tiene que quedar plasmado en su cuaderno de apuntes. Y el Imperio Romano fue grandioso, y tiene esa idea, ¿no?, que dice el texto que vimos sobre Roma, ¿no?, subió de avanzar, de avanzar, de avanzar, de no tener límites, de no encontrar límites, y el deseo, ¿no?, la mística siempre de la victoria. Y entonces llegan hasta donde pudieron llegar, porque pues no se tenían, ¿no? Este mar Mediterráneo es tranquilo, ¿no? A fin de cuentas, pues es como un gran lago, a fin de cuentas, ¿no? Y pues sí hay alta mar, pero pues rápidamente, ¿no? Por ejemplo, de Atenas a Egipto, pues no sé en barco cuántos días serían, no muchos. En cuanto hacían las travesías, obviamente que con cargamentos eran más lentos los barcos, y sin cargamentos pues eran más lentos, pero yo supongo que siempre iban con cargamento porque de Atenas, ¿no?, o después de Roma, de las ciudades romanas, llevaban productos, ¿no?, pagaban con oro, con metales, la seda china, ¿no? Y así los intercambios pues siempre iban, ¿no? Yo quisiera leer un poco más la vida de Platón, la vida de Sócrates, la vida de Aristóteles, porque yo leí que Platón, antes de ser filósofo, fue mercader. Él se dedicó tal vez en su primera juventud a tomar barcos, ya sea de su propiedad, o un barco, o barcos, no sé, y él salía a donde se producía el aceite, aceite de oliva, seguramente llevaba algún cargamento para pagar a donde se producía el aceite de oliva y cargaba los barriles y los llevaba y ya los llevaba a vender y ganaba dinero. Ya después entró a la filosofía Platón, pero este es un ejemplo de cómo los productos, los artículos y el intercambio mercantil es de una gran concurrencia, ¿no? Muchas rutas de todas las costas. Aquí tenemos Palestina y Egipto, Siria, ¿no? Y pues, tal vez por esta ruta terrestre, tal vez llegaban, porque también aquí había puertos hacia Grecia y después hacia Roma, ya directamente, en toda esta parte, ¿no? El Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental, pues era de menor cuantía, ¿no? No era tanto porque no había tantos productos, ¿no?, que podían traer de esta parte de Europa si eran bárbaros, no tenían civilización. Y en cambio aquí, pues sí había muchos productos, muchas riquezas, muchos artículos valiosos, muchos. Entonces, este es el Mediterráneo oriental que después va a tener gran significado, no solamente en el Imperio Romano, después con el Imperio Romano de Oriente, con el Imperio Bizantino y luego el Imperio Otomano, hasta la toma de Constantinopla. Aquí está marcado Byzantium, pero vamos a verlo un poquito más grande para que veamos cómo los romanos denominaron a sus provincias, ¿no? A esta parte le llamaron Britania y encontraron en el, ¿cómo se llama?, desembocadura de un río, había una tribu, ¿no? Y en las vidas paralelas de Plutarco nos cuenta la vida de Julio César, el gran emperador, el gran César Julio César, que llega, ¿no? Luego que le dan toda la vuelta a esta parte y llegan aquí
a esta isla y cuenta Plutarco, ¿no? Que ven una tribu y que Julio César lo ve con desprecio porque solamente ve una tribu bárbara, ¿no? Así eran las tribus que estaban en esta parte. Sin embargo, pues los romanos bajan tienen que tomar agua, ¿no? Tienen que cargar agua, alimentos y por lo poco que producían, pero Julio César dice que él no se bajó o algo así cuenta, ¿no? Voy a buscar ese fragmento, ¿no? Para ver lo que en ese tiempo era la Britania. Sin embargo, los romanos eh, toman, ¿no? Y hay incluso, creo que todavía, algunos restos de construcciones romanas. Ellos le pusieron a esta tribu, ellos le llamaron Londinium, en su lengua latina, Londinium, y a toda la tierra, el país, le llamaron la Britania. A esta parte le llamaron la Lusitania, que pueden ver, y luego le dicen la Emérita Augusta. Emérita, ¿no? Augusta Lusitania, emérita que quiere decir como sobresaliente, ¿no? Augusta, pues es casi lo mismo, ¿no? Emérito y Augusto es casi lo mismo. Y yo creo que, bueno, aquí ya veo de dónde viene la palabra Mérida, ¿no? Pero en el tiempo pertenecía a la Lusitania. Ahora Portugal, de ahí es tomada. Portugal ya cambió porque ahora es como una tirita. Y Mérida está en lo que es la región de Extremadura, que ahora pertenece a Hispania. Claro, ha cambiado un poquito, pero era la antigua Lusitania. Y la Hispania también es llamada la César Augusta, Hispania y Zaragoza. Y luego hay otra región que le llaman Tarraconense y la Bética. Luego está la Galia. Claro, no nos imaginemos porque no había las fronteras que hoy existían, pero era más o menos una extinción donde estaban los galos, que Julio César, también el gran emperador, los conquistó, ¿no? Incluso escribió un libro, ¿no? La conquista de la Galia, algo así. Pero junto con los galos había otras tribus llamadas los francos. Y luego la Augusta Travelis, que hoy es como Bélgica y Holanda. Y luego la Germania, que eran tribus, ¿no? Eran tribus. Y luego están los campos de cumanos, que hoy también es parte de Alemania, Austria tal vez, la Retia, la Nórica, la Italia, aquí está el gran centro, aquí le llamaron ellos el mar Balearicum, ahí le llamaron a este el Oceanus Germanicus, y le llamaron el mar Hispanium, el mar Tirrenum, que se siguen llamando igual, ¿no? Ahora se llama mar Tirreno, y las Baleares, el puerto de Masalia, que hoy se llama Marsella, y algunos nombres romanos, porque ellos así les pusieron, la Retia, la Nórica, la Panonia, Italia, con Roma, el mar Adriaticum, seguramente en honor del emperador Adriano, el mar Ionicum, porque eran los jónicos, que es eh, una de las razas griegas, jonios, dorios, son las dos grandes razas griegas. Luego la Dacia, que hoy es como Rumania, ¿no? De hecho, el país Rumania tiene una lengua latina, ¿no? En ese tiempo se llamaba Dacia y ya cambió su nombre a Rumanía. Ya ven que hay un país que se llama Rumanía, y Rumanía porque es de Roma. Y los romanos es una lengua muy parecida es latina, es una lengua latina, y entonces para los que hablamos español no nos costaría mucho trabajo entender la lengua romana.
la Moesia, la Tracia, la Macedonia y Acaya, que era Grecia. Vamos a cambiarle un poquito por acá. Pueden imprimir este mapa, ¿no? Y ponerlo para ver, porque es importante lo que era luego el Ponto, Capadocia, Armenia, que hoy hay un país que se sigue llamando Armenia, Mesopotamia, que también la conquistaron, Galaquia, Asia, Licia, Cilicia, que hoy todo esto es Turquía, Irak, pues esta es Persia, Judea, que más bien es Palestina, Arabia, Egipto, ¿no? Toda esa gran historia de Marco Antonio, el emperador Marco Antonio, ¿no? Y Cleopatra, ¿no? Una historia, ¿no? Y luego está en África está la Cirenaica, la África proconsular, con Cartago, la Numidia y la Mauritania, seguramente por algún Mauricio que se llamó de Roma, y hasta ahí llegaron por la parte del Sahara y esta parte pues también no la conquistaron, seguramente por el clima y porque eran tan bárbaros, tan incivilizados, que no respetaron, de hecho todas eran bárbaros, ¿no? Toda esta parte de la Galia, la Britania, les digo, Julio César los despreció, dijo, no, es una tribu jodida, ¿no? Una tribu bárbara, una tribu primitiva. Lo ve ahí lo que ahora es Inglaterra, ¿no? Entonces nada más. Y toda esta parte, pues es tal vez por el frío y porque no tiene importancia de riquezas, ¿no? Y no llegaron más lejos. Pero sí el Ponto Euxino, ¿no? Todo un, una gran importancia que tiene este Ponto Euxino, porque este nombre creo que es griego, y los romanos yo creo que respetaron el nombre, Ponto Euxino, ¿no? Donde los griegos le llamaron el Ponto Euxino, es actualmente el Mar Negro. Un lugar de gran importancia, porque mira, esta parte se llama Crimea, península de Crimea, ¿no? Y entonces por aquí está Ucrania, ¿no? Actualmente es Ucrania, que originalmente Ucrania era la Rus. Y Rusia nació en Ucrania. Rusia es el producto de tribus que hoy provenían de lo que hoy es Suecia. O sea, Rusia deriva de Suecia. Eran tribus que emigraron y encontraron a tribus locales y hubo ese mestizaje de tribus suecas con tribus locales. Y hasta que después de que estas tribus, ¿no?, se van identificando, quiere decir que todas se reconocen como similares, ¿no? Por la lengua, por la herencia, por las características, y estas tribus se conjuntan por un monarca, vamos a llamarle así, y le llaman la Rus, le llama la Rus a esta confluencia de tribus y nace ya el Estado, que va a ser Rus, la Rus, la Rus de Kiev, porque Kiev es actualmente la capital de Ucrania y ahí nace Rusia, la Rus de Kiev. Y ya después, posteriormente, hubo otro monarca que ya se llama Zar, que dice, ya no me gustó Kiev porque se fue engrandeciendo la Rus, se fue engrandeciendo, pero esto ya fue muy posterior, ¿no? Muy posterior a Roma. Estamos hablando de como 1500 años, ¿no? Tal vez, poco menos. Lo vamos a ver en una clase posterior. Ya 1500 después de esto, en ese tiempo todavía no existían más que tribus autóctonas, tribus primitivas, vamos a llamarle así. Ya lo de que llegan los suecos pasan más de 1000 años después del Imperio Romano.
me estoy adelantando mucho, pero aprovechando el mapa, y de aquí llega otro César, ¿no? Y dice, ya no me gustó Kiev, y como nos vamos engrandeciendo, hay otro lugar que se llama Moscú, y voy a trasladar la capital de la Rus, de la Rus de Kiev a la Rus de Moscú, pero sigue siendo todo Rusia. Entonces eso de los ucranianos, ¿no? Que están peleando, ¿no? Porque pues, son rusos a fin de cuentas, ¿no? Eh, son de la misma sangre prácticamente. Y si no, hagan de cuenta, y si no son hermanos, son primos hermanos. Y, y este punto es muy importante porque siempre perteneció Crimea a Rusia, pero eh, cuando se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y hay un presidente de la Unión Soviética que dice, Crimea va a pasar a territorio de Ucrania, siendo de Rusia, junto con otras regiones orientales de Ucrania, de Rusia, se las pasó a Ucrania para que Ucrania tuviera más territorio. Al fin de cuentas era un solo país, la Unión Soviética. Y cuando llegan los gringos a organizar un golpe de Estado, en combinación con judíos ucranianos, logran derrocar a un presidente en el año 2014, hace 9 años, derrocan a un presidente que era favorable a Rusia y ponen a un presidente más que aliado, cómplice de los gringos, llamado Poroshenko, y cambia, ¿no? Cambia la situación porque buscan que Ucrania sea parte de la Unión Europea, porque la intención, Ucrania ya está pegada a Rusia, es integrar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, que es la Alianza Militar de Occidente, y eso significaba ya poner misiles o misiles, como se pronuncia, ya en la frontera con Rusia. O sea, era un plan de tomar Ucrania para debilitar, para amenazar a Rusia. Entonces realmente Rusia se está defendiendo y lo que hace Vladimir Putin de una manera genial es organizar un referéndum con los habitantes de Crimea, que todavía era parte de Ucrania, y la gran mayoría, más del 90%, votan porque Crimea pasa a formar parte de nuevo de Rusia, junto con otras repúblicas que son parte de Ucrania. O sea, que Ucrania, los gringos pensaban que ganaban debilitando a Rusia, pero Vladimir Putin fue muy hábil, ¿no? Y entonces ahora Ucrania ya pasó a formar parte de Rusia junto con otras repúblicas del oriente de Ucrania, la región del Donetsk, algo así se llama, otra se me olvidan los nombres de las dos repúblicas que eran parte de Ucrania y también votaron por ser parte de Rusia y ahora sí que ya les ardió más a los ucranianos y quieren recuperar los territorios según ellos, pero es un fracaso total el de Ucrania, ¿no? Un día les va a pasar, ¿no? Y como los rusos continuamente están destruyendo el armamento de Ucrania, porque no es Ucrania contra Rusia, o no es que Rusia haya invadido Ucrania, ¿no? Rusia está recuperando sus territorios y defendiendo que no avance Ucrania para no verse debilitada, porque a fin de cuentas los ucranianos, o más bien los gobernantes que están ahorita, eh, son como títeres, ¿no? Porque ellos no tienen suficiente armamento y todos los aviones, cañones, todo el armamento, artillería, ¿no? Pesada y artillería son armamentos por ejemplo, están los Leopard, son los tanques alemanes, y le mandan los tanques ingleses, y hasta Suecia, ¿no? Y países pequeños como Polonia y Suecia, y hasta creo que Dinamarca, ¿no? Varios países le están dando a Francia armamento
a Ucrania, ¿no? Porque a fin de cuentas es la guerra de Occidente contra Rusia, porque temen que Rusia no avance. Y realmente estaba avanzando Rusia en su alianza con China. Entonces les da un gran temor, ¿no? Que avance Rusia, y esa es la idea de armar. Y lamentablemente los gobernantes ucranianos están sacrificando a su pueblo, porque el país que está siendo demolido es Ucrania, ¿no? Y, y ya lo dijo Vladimir Putin, o más bien me gustó eso que dijo Medvedev, no me acuerdo, es uno que fue presidente de Rusia, ¿no? Intermedio con Putin, que es un gran aliado de Vladimir Putin, Medvedev, Víctor Medvedev. Bueno, no me acuerdo si es Víctor, pero su apellido es Medvedev. Y dice, Ucrania va a desaparecer. Y no solamente son los territorios, vamos a tomar más territorios. Entonces los ucranianos están sacrificando a su territorio y a su población. De todo su territorio destruido, ¿no? Arrasado, y que no logran avanzar, es una causa perdida. Pero bueno, volvemos, nos remontamos 2000 años antes, porque ya estábamos en el siglo XXI, pero este es el Imperio Romano. Fue tan inmenso, que un solo emperador aquí en Roma, les decía que íbamos a ver un poquito más en pequeño, en grande, ¿no? ¿No? Aquí está Atenas, aquí está Cartago, ¿no? Atenas, Maregeo, aquí está Bizantium. Entonces hay un emperador que dice, no, yo ya no puedo gobernar todo. Está bien que tengo delegos, ¿no? Tengo mis cónsules, tengo mis procónsules, y que me gobiernan, ¿no? Me gobiernan, pero yo tengo que arreglar todos los asuntos. Y no me acuerdo bien, bueno, vamos a ver bueno, sí lo vimos esa vez, ¿no? ¿Cómo se llamó el emperador? Que dice, no, ya, voy a dividir el imperio en dos. Y, y me parece que fue Constantino, ¿no? El que se traslada, él mismo, ¿no? Se traslada desde Roma hasta esta parte, donde hay una aldea indígena, ¿no? Una aldea de gente local, que le llamaban ellos a su aldea Byzantium o Byzantus en su lengua, porque Byzantium ya es latinizado, Byzantus. Y llega, y hay un emperador que dice, no, la vamos a dividir en Occidente y Oriente. Primero administrativamente, yo sigo siendo el emperador, pero se va a dividir para efectos administrativos. Y luego llega Constantino y llega a este poblado porque es un lugar estratégico. Miren, no sé si alcanza a ver, pero realmente aquí no hay tierra. No se alcanza a ver, pero donde está este punto es mar. Entonces se pasa por aquí, es un canal natural, ¿no? Natural, y se pasa y llega un barco y atraviesa este estrecho, ¿no? Más bien se le llama estrecho, que antiguamente se le llamó estrecho de Bósforo, el Bósforo, y se pasa al Ponto Euxino. O sea, el Ponto Euxino es una extensión realmente del mar Mediterráneo. Es una extensión del mar Mediterráneo. O sea, yo digo que cuenta como parte del mar Mediterráneo, porque es mar. A diferencia del mar Caspio, porque el mar Negro, como ahora se le llama el Ponto Euxino, es realmente es mar, es efectivamente es mar, y se atraviesa aquí fácilmente, ¿no? De hecho es un lugar muy turístico, porque ahora las dos partes pertenecen a Turquía. Ah, chorrones, me está acabando la batería, supuestamente, perdón, a ver, está desconectado.
cargado, pero rápidamente se desconecta. Ay, bueno. A diferencia del Mar Negro, que se llama el Mar Negro actualmente, el Mar Caspio sí es un lago, no es mar, es lago. Es un lago, no es mar. Y pertenece tanto a Rusia como a Persia, Irán y a otros países. Entonces llega Constantino y él mismo se pone sobre lo alto y hay como un relato que dice él sobre una colina donde se vean las dos orillas y dice, de este lado quiero que se construya, aquí sí hay una aldea de una tribu local, pero nos vamos a integrar y vamos a construir la ciudad que se va a llamar Constantinopla. Y eso, con sus ingenieros arquitectos, se diseñó sobre la tierra, aquí quiero los templos, aquí quiero los edificios de gobierno, aquí quiero la zona habitacional. Y él les dice, ¿cómo? Ustedes, ingenieros arquitectos, me van a diseñar, pero yo les doy la idea y así nace la gran ciudad de Constantinopla. Ya después de ser una división administrativa, se convierte en una división política. Y una división política quiere decir que ya son independientes y soberanas cada una de los dos imperios. Ya cada quien va por su lado, ya no tiene nada que ver políticamente. Ya el emperador del Occidente es independiente y soberano del emperador de Oriente, y aquí viene ya una gran división. Hacerlo más chico, letra, perdón, con color como anaranjado o beige, no, ¿qué color es? Está el imperio de Occidente, que abarcaba Europa y norte de África, una parte. Y por parte del Imperio de Oriente, ¿no? Está de morado, incluso el más pequeño, ya no abarca Mesopotamia. Y ya cada emperador es por su lado. Independiente. Esta división es muy importante y por eso yo les digo, si no comprendemos a Roma, no vamos a entender eh, los procesos históricos posteriores, no solamente de la antigüedad, sino de posteriores fases, incluso de la modernidad y hasta la actualidad, ¿no? Porque este es el Imperio Romano y el Imperio Romano, aquí está Roma, cae en el siglo V, después de la falsa cronología, año 474, bueno, a lo mejor me falla por unos años, 400, cuando un general Odoarco germano llega a la capital de Roma y la toma, y en un día se acabó el imperio de Roma, pero Roma de Occidente, mientras que Roma de Oriente todavía va a durar 1000 años más, y florece el imperio romano de Oriente, con Constantinopla, también llamado Imperio Bizantino, tomado de su original nombre, no como de una tribu, ¿no? Se toma el nombre, ¿no? Bizantus, y de una tribu indígena de la zona, llegan los romanos, colonizan y abarca tanto Europa, el cursor, ¿no? Toda esta parte es Europa, porque una de las elementos geográficos que divide Europa de Asia es precisamente el estrecho de Bósforo. Donde está Constantinopla. Geográficamente se considera Europa, de aquí para acá,
y geográficamente se considera Asia de aquí para acá. Entonces, no es maravilloso Constantinopla. Actualmente la ciudad se llama Estambul porque en el año 1453, el 31 de mayo de 1453, en un día, los otomanos, después de varios intentos y varios asedios, logran entrar a la ciudad de Constantinopla, romper las murallas y en un día se acaba el imperio de más de 1000 años. En un día muere el imperio de más de 1000 años, el imperio bizantino, y va a formar parte del imperio otomano. Esto va a ser muy importante porque los otomanos ya rompen el intercambio mercantil, prohíben, ¿no?, todo el intercambio que Bizancio llevaba a cabo primeramente, y después iba a ser Venice, que por aquí está Venice, Venecia, no sé si venga ahí, ¿no? Ravenna, Aquilea, ¿no? Bueno, está por aquí, Venice, y del otro lado está Génova. Entonces, genoveses y venecianos son los que van a acaparar el comercio después de haber sido Bizancio, y ahí sigue habiendo el mismo intercambio, ¿no? Ahora vamos a llamarlo así, más modernizado en la época del Imperio Bizantino, ¿no? Ya el Imperio Romano de Occidente había terminado 1000 años antes y eran ahora los reinos cristianos. Ya no es esta, ya no es esta, ya no existe el Imperio Romano de Occidente, sino los reinos cristianos, distintos reinos cristianos tomados de las antiguas provincias romanas. Eh, y venecianos y genoveses, junto con bizantinos, que ya no tenían tanta importancia, ya no logran llevar a cabo el intercambio tan intenso, ¿no? Era un intercambio que traían, ¿no?, los productos, y en esos años de la caída de Constantinopla, uno de los principales productos era la pimienta, como ya les había dicho, que creían, llegaba a estos puertos, aquí en Palestina, en Siria y en Egipto, Alejandría, eran puertos a los que llegaban los productos asiáticos, desde la India y más allá de la India y de China, y ya no, ya entonces, sobre todo venecianos y genoveses se quedan sin chamba, ya no existe ese intercambio, ese ir y venir de embarcaciones, y se cierra, y eso es lo que va a llevar a la desesperación a los europeos, sobre todo a los ricos. Le afecta a dos sectores, ¿no? A los mercaderes, navegantes venecianos y genoveses, porque pues ya no tienen, ¿no?, su mercado, se quedan sin chamba, y afecta también a todos los nobles señores, a los señoríos muy ricos, que ya no pueden comprar la pimienta y en su desesperación pues buscan una salida, cómo ir, ¿no? Cómo ir otra vez a la India. Aquí está el Sahara, que no lo permite, y arriba está el hielo, que no lo permite. Ya tenían los instrumentos chinos de la pólvora, de la brújula y del astrolabio y de la cartografía, porque habían desarrollado la cartografía. Entonces, venecianos y genoveses eran muy especialistas en construcción de barcos, en la negociación mercantil, en la navegación, en el manejo de los instrumentos, pero se quedan sin fuente de trabajo. Entonces a ellos les afecta, pero como les decía, y los señores no están demandando la pimienta porque para sus comidas necesitaban la pimienta para darle sabor a los... Y tenían mucho dinero,
¿no? O los señoríos que ponían a trabajar a los siervos en las aldeas y cada año con las cosechas, pues a cada año ganaban mucho. Y entonces buscan, y por eso es que Portugal, que ya se llama Portugal, está, ¿no? Que es el país más hacia afuera. Yo quisiera saber por qué es Portugal el primer país que sale. La explicación es geográfica. ¿Por dónde me voy a, este, a la India? ¿Por dónde me voy a la India? No, pues está el Sahara, acá está el hielo. Y calculaban, porque incluso Ptolomeo en Grecia ya decía que ya habían llegado, ¿no? Incluso en la antigüedad parece que sí se había rodeado África, pero se había perdido, ¿no? Porque una de las cosas que cuando cae Roma y cuando cae Bizancio eran dos cristianismos diferentes. El cristianismo romano, que original solamente era uno, eso hay que anotarlo. Derivan los reinos cristianos, cristianos romanos. Por eso, cuando se crea el cristianismo como religión oficial de Roma, antes de la caída de Roma, el cristianismo fue como el cáncer maligno, ¿no? Un cáncer que acabó con la fuerza, la vitalidad de la civilización griego-romana, se debilitó y en nuestra interpretación la causa de la caída de Roma fue ese cáncer maligno del cristianismo. Sobre los templos de Júpiter, de Marte, de Venus, se construye el Vaticano, se crean los reinos cristianos y en el Imperio Romano de Oriente nace un cristianismo diferente que se va a llamar cristianismo ortodoxo. Cristianismo ortodoxo. Ya después de que surgen los reinos cristianos y se establece el Vaticano en Roma, y 1000 años después se va a dividir el cristianismo en dos. El catolicismo en el sur y los cristianismos protestantes en el norte, Alemania, Holanda, Bélgica, y luego la iglesia anglicana en Inglaterra, son los distintos cristianismos, eh, ortodoxos, no, perdón, protestantes. Pero eso va a ser 1000 años después, por eso les digo, tenemos que comprender a Roma para comprender los procesos posteriores hasta los actuales. Porque del Imperio Romano de Oriente se va a dividir ya después de los otomanos, surgen otras potencias, el Imperio Otomano va a caer, va a terminar el Imperio Otomano tomado por las potencias de Occidente, pero surge Rusia. Y Rusia es como la heredera del Imperio Romano de Oriente. Rusia tiene el cristianismo ortodoxo. Y el gobierno actual de Rusia se apoya mucho en el cristianismo ortodoxo. Ahí no existe el Papa, existen los llamados patriarcas, y no solamente es un cristianismo ortodoxo, son varios, pero nunca han rivalizado, ¿no? Hay varios, ¿cómo le llaman? Sí, como sedes, como distintos cristianismos ortodoxos, ¿no? Pero uno es el griego, otro es el libanés, otro es el ruso, y el ruso es uno de los más poderosos. Por eso Rusia es como heredera del Imperio Romano de Oriente, y por eso Rusia también tiene esa mística derivada de Roma. Tan es así que los zares toman el nombre del César. El zar es como un nombre ruso de César. Pero volviendo a lo que decía de Portugal, ¿no? Habría que explicar por qué Portugal es el país que va a salir a buscar de la ruta de la India. Y entonces
Imposible llegar por el hielo, imposible atravesar África por el desierto del Sahara, y no había más que darle toda la vuelta al África. Y como ya tenían los instrumentos, porque son los genoveses y los venecianos quienes se trasladan a Portugal a la escuela, a una escuela de navegación. Se crea una escuela de navegación por esta parte de Portugal, donde un príncipe portugués, ahí le llaman infantes, ¿no? El infante Enrique, Enrique el Navegante, crea la escuela de Sagres, si no me equivoco, se llama Sagres, Escuela de Navegación, y es a donde llegan venecianos y genoveses. Y ahorita que me estoy pensando, pienso que no fue iniciativa de los portugueses crearlo, sino que fueron genoveses y venecianos quienes fueron a Portugal, hacia Portugal a impulsar, ¿no? ¿No? Porque la pimienta dejaba grandes ganancias, sobre todo la pimienta era el principal producto. Y yo pienso que más que iniciativa de los portugueses, fue el traslado de venecianos y genoveses quienes llegaron a Portugal a despedir, ¿no? Que se creara, ¿no? Que se impulsara la navegación, y por algo es Portugal el país que va a salir a darle la vuelta al África y llegar a la India, como lo hemos mencionado, que lamentablemente para los pueblos de América, de África y de Asia ese fue el inicio de su explotación. Y es Portugal quien sale a navegar. Bueno, por eso les digo, todo tiene su explicación en Roma. Y es Portugal quien sale primero, pero a los pocos años, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Hay una anécdota que los primeros navegantes portugueses, pues fueron Bartolomé Díaz, que nada más llega al sur de África, un chico, pero cuando... Y luego regresa Bartolomé y regresa a Lisboa, porque Bartolomé llega a esta parte. Después de varias exploraciones van llegando, primero unos llegan aquí, luego otros acá, luego llegan otros acá, con mucho temor, ¿no? Porque pensaban que había dragones, que había monstruos marinos y que se iban a comer los barcos. Pensaban que iban a llegar a un punto en que se abría un abismo y las naves iban a caer en un abismo sin fin. Había otros mitos, ¿no? Es que decían, si nos vamos al norte hay más frío, el agua se convierte en hielo. Y si nos vamos más hacia el sur, o sea, hacia acá, hace más calor. Hacia el Ecuador, hace más calor y el agua se hace vapor y va a caer vapor caliente y nos va a matar, ¿no? Pero superando estos mitos, los portugueses, ¿no? Fueron llegando poco a poco, primero unos, luego otros, superando sus temores, y llegan a esta parte Bartolomé, y como ya tenían los instrumentos, ¿no? Pues nada más es como una L, ¿no? Y ya van midiendo, ¿no? Como una escuadra. A ver, de aquí para acá se llega a la India. Y entonces, si nos vamos para acá, calculamos cuánto es para abajo, cuánto es para la derecha. Y entonces, haciendo escuadras, ¿no? Vamos calculando. Y cuando llegan hasta acá, le llaman ellos el cabo. Los portugueses le llaman el cabo y descubre Bartolomé que sí se puede ya llegar a la India, porque sale, ¿no? Aquí ya deja de venir la tierra para abajo y la tierra va para arriba, entonces se va a llegar a la India, calcula. Pero Bartolomé ya no llega hasta aquí, regresa
Y cuando regresa a Lisboa, entre las personas que están expectantes, ¿no? Se encuentra Cristóbal Colón. Y luego, después de algunos años, va Vasco de Gama, y Vasco de Gama es el primero que llega a la India. Y ahí inicia el gran negocio de la pimienta. Y Cristóbal Colón convence a la reina de Castilla, a Isabel, de, sí, de que patrocinara, financiara, ¿no?, a su navegación, y va a Cristóbal Colón a llegar a esta parte, por la que llega a lo que son las Bahamas. Y entonces surge una gran pugna entre Portugal y Castilla, porque no era España como tal, sino Castilla, y llegan a varios arreglos, interviene el Papa crea la bula Noverint Universi, que quiere decir Nuevo Mundo, y después ya después de esta bula, ¿no?, ellos llegan por su cuenta a un tratado de Tordesillas, y es muy importante que, que registren este mapa, lo recorten, y me gustaría que lo imprimieran en blanco y negro y que cambiaran el color, ¿no?, de verde a España de color amarillo y a Portugal de color verde o rojo, ¿no?, la parte de Portugal. Aquí lo dice, hemisferio para Castilla, hemisferio para Portugal. Entonces decían, a ver, de tal orilla para acá, 200 millas, ¿no?, algo así. Entonces se divide en el mundo, y esto le corresponde a Portugal, ¿no?, la parte clara, y esto le corresponde a Castilla. Por eso es que yo les decía que habían llegado los españoles a las Filipinas, aunque las Filipinas está por aquí, pero pertenece a Portugal, no sé cómo quedó, y, 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 y llega a porque le dan toda la vuelta por acá, y luego llegan hasta acá, ya con la experiencia y los instrumentos, llegan a las Filipinas, llegan a estas islas, y ese español, ¿no?, dice, le voy a llamar este nombre de Felipe, el infante Felipe, hijo de Carlos, Filipinas, y por eso yo admiro a Rodrigo Duterte, ¿no?, porque ya propuso, es vergonzoso, pero hay una gran dificultad para cambiarle el nombre a Filipinas y tener un nombre autóctono. No creo que haya gran dificultad en recuperar un nombre autóctono y tener ese nombre. Por eso yo les decía, ¿no?, países que deberían de tener dignidad de cambiar su nombre, ¿no? ¿Cómo ponerle, ¿no?, a su país, ¿no?, el nombre de un mugroso infante español, ¿no? Y yo creo que el peor país que tiene menos dignidad es Colombia, ¿no? ¿Cómo tiene el nombre del invasor criminal, asesino, ladrón, Colón, Cristóbal Colón, ¿no? Nosotros somos afortunados, ¿no?, tener el nombre de México, el antiguo imperio de los mexicas, deriva de los mexicas, ¿no? Un nombre maravilloso que tenemos así, un nombre náhuatl. En fin de cuentas, México es un nombre náhuatl. Entonces así queda dividido, ¿no? Pero ya después, ¿cómo es Portugal? Claro, porque es el país que está más para la orilla. Y luego sigue Castilla, que tiene una explicación, ¿no? Es por eso que yo pienso que más que iniciativa de ellos, porque es precisamente Colón, Genovés, ¿no?, quien lleva, ¿no?, toda esta idea. Y aunque Bartolomé y Vasco eran portugueses, todos ellos habían aprendido muchos años antes de los primeros genoveses y bizantinos. Porque de la caída de Constantinopla de 1453 pasaron 30 años a la llegada de Bartolomé. Aunque ya desde antes, ¿no?, habían. ¿Por qué? Por la misma lucha de los otomanos, ya se calculaban los genoveses y venecianos que tenían dificultad para. Y creo que fue desde antes de la caída de Constantinopla cuando prohibieron
las rutas, ¿no? Todas las rutas que venían de China, de la India, pero la pimienta no venía de la India, la pimienta venía de por acá. Ya cuando llegan los portugueses a Goa, ¿no? A Goa, oye, la pimienta, ¿no? La pimienta realmente no viene de este país en la India, se viene de acá. Ah, no sabía, no, es la de la India. Bueno, pues, como ya hemos dicho, ganaban el 800%. Ya lo dijimos una vez, invertían 1 millón de dracmas y ganaban 8 millones de dracmas porque llevaban la pimienta y los ricos, ¿no? Los señores feudales, mal llamados señores feudales, ¿no? Tenían muchísimo dinero para pagar en la pimienta. Pero llega Francia y es el primer país, 30 años después de Colón, les llevó a los franceses, ¿no? También a aprender la navegación y todo lo que conllevaba la navegación, cartografía, construcción de barcos, ¿no? País que estaban encerrados, nunca habían navegado y Francia ya sale a navegar y reclama, ¿no? Reclama el Tratado de Tordesillas. Pero nosotros, como pueblos originarios de este mal llamado continente americano, y ojalá algún día también a este continente le quitemos ese nombre horrible de América, ¿no? Muchas cosas tienen que cambiar, y algún día, ¿no? Una de las cosas que tienen que cambiar es, en México, es que todos los nombres de santos los quitemos, ¿no? Yo vivo en San Juan de Aragua, no me gusta eso, ¿no? Tener un nombre de santo, ¿no? Donde yo vivo. Bueno, eso algún día cambiará. Y es una causa que hay que proponer, que hacer el tratamiento. Entonces, ya es Francia, ¿no? Que sale primero, como ya lo había mencionado, y reclama, no estoy de acuerdo, y llega primero a disputar la Florida a los españoles, es derrotada. Esta parte le correspondía a Portugal, se llama Pernambuco, y también llegaron los franceses y también fueron derrotados, pero después llegarían otros, después seguirían los holandeses y después los ingleses. Una de las cosas que hay que ver por qué Brasil se abarcó más, ¿no? Porque España permitió que Portugal se extendiera. Bueno, es una de las cosas que tenemos que investigar anteriormente y a ver, dar un vistazo, porque ya llevamos mucho tiempo, nuestros mapas. Aquí está la ruta, ¿no? Entonces se crea en la parte portuguesa, como lo puedo achicar. Ay, ya se me pasó, ¿dónde está? Está por acá. En la parte que le corresponde a Portugal se crea el estado de la India portuguesa. Todo llegaba a Lisboa. Una ruta era de ida y otra ruta era de regreso, porque había ciertas corrientes marinas que te tenían que dar ciertas vueltas, ¿no? Porque las corrientes marinas no favorecían de regreso. Entonces, dice Return Home, y el color, y Odward, o sea que decir como Odward, como la de ida, como más cafecita, y de regreso era más por acá, por las corrientes. Entonces aquí está, ¿no? En la parte de África, y llegan a Goa, que es la capital, y a diferencia de los españoles, los portugueses hicieron el estado de la India portuguesa y ponieron un gobernador, ¿no? Llegaron a dominar políticamente, pero nada más las orillas. Los portugueses nada más buscaban los puertos, los puertos, pero no colonizaron, ¿no? No penetraron hacia el territorio. Supuestamente les correspondía a toda África, no veían interés, sino solamente sacar las riquezas que era la pimienta, las especies, este, y nada más con dominar políticamente, poner un gobernador, ¿no? Por ejemplo, y era el estado de la India portuguesa, y la carrera de India es la flota, creo que salía una vez al año, entonces salían varios barcos,
y regresaban con la mercancía suficiente para surtir a Europa por ese periodo, ¿no? de pimienta. Entonces era la flota, la carrera de India era un gran número de barcos y la ruta do Cabo, la ruta es las rutas que seguían los barcos, ¿no? Camino de mar. Pero los portugueses, que supuestamente les pertenecía todo esto, no penetraron y no colonizaron, ¿no? No llegaron los portugueses a poblar, ¿no? Esa es la diferencia con España. Solamente se creó el Estado de la India portuguesa, mientras que España fue diferente. En un principio Castilla. España fue diferente porque España sí creó los virreinatos. Y España sí vino a colonizar, a poblar. Es la gran diferencia. Se llegó con su población a poblar, ¿no? Entonces llegaron todos los emigrantes, ¿no? Y se crean las castas, ¿no? La casta superior de los españoles, y no exterminaron a los indígenas porque necesitaban su mano de obra. ¿Quién iba a hacer los caminos? ¿Quién iba a demoler los templos y las edificaciones originarias, ancestrales, y con esas piedras construir las edificaciones y templos españoles? ¿Quién iba a trabajar la tierra? No los españoles. Ellos iban a ser los propietarios y los campesinos pues, iban a ser los indios, ¿no? Como capa inferior. Y entonces crean los virreinatos. Y esa es la gran diferencia con Portugal. Los españoles sí poblaron. Y no solamente poblaron, sino que crearon el mestizaje, ¿no? No tuvieron los prejuicios, ¿no? Este, para mezclarse, mezclar las sangres. Y aquí vemos, quisiera verlo aquí un poquito mejor, que en un principio fueron los virreinatos. Aquí está el comparativo. En América hubo dos grandes dinastías, los Habsburgo, que gobernaron los dos siglos, 1500-1600, en términos cerrados, ¿no? Y esto eran nada más dos virreinatos, la Nueva España, vean nada más la extensión, todo el virreinato de la Nueva España lo que abarcaba, y el virreinato del Perú. Solamente había los dos virreinatos. Llegan los Borbones en 1700, ya es otra familia, y ellos mantienen el virreinato de la Nueva España, pero en Sudamérica crean otros, dividen, o más bien crean otros dos virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Pues ya fueron cuatro virreinatos. También había capitanías generales. Es curioso ver cómo aquí en los Habsburgo, ¿no? Es la parte de lo que hoy es Brasil y después se extendió. ¿Por qué razón, no? Se pierde ese territorios, el virreinato del Perú. Lo interesante está por toda la zona del Amazonas, ¿no? No lo sé, habrá que investigarlo, sería interesante investigarlo y se crean los cuatro virreinatos de los cuales derivarían las naciones independientes. Pero eso es lo que hay que hacer notar, ¿no? Mientras en la parte de Portugal era el estado de India portuguesa, ¿no? Sin poblarla, sin colonizarla, solamente ponerlos juntos y dominar políticamente los puertos para hacer escala. No les interesó ingresar ni llevar a su gente a poblar. Los españoles sí, que llegaron, ¿no? Que se distribuyeron por todos los territorios, ¿no? Que llegaron parejas y llegaron españoles a
hacer el mestizaje con los pueblos originarios. Es una gran diferencia. Y luego llega, ¿no?, Holanda. Holanda, como hemos mencionado, arrebata lo que era el Estado de la India portuguesa, lo pierde a manos de Holanda, el Dutch Empire, en el año 1650. Toda esta parte de Teresa y del Estado de India portuguesa la arrebatan los portugueses en esta parte a base de contiendas, ¿no? Es lo que yo les decía la clase pasada, la eficiencia productiva. Holanda es el país que crea el capitalismo moderno. Y Holanda es el primer país que ve al mundo como un solo sistema, como un solo conjunto. Logra contemplar al mundo como un solo mercado. En el lado de Portugal, que lo domina y más se extiende, llega hasta Japón y lo obliga a abrir sus puertos de Nagasaki y llega a toda esta parte donde se produce la pimienta, crea su... Y aquí cometió muchos crímenes Holanda, eso es lo que hay que ver, los crímenes de Holanda. Y de este lado no logra dominar porque los reyes de España son muy eficaces. Por lo menos los Habsburgo fueron muy eficaces en sus medios de conservación, pero logran, por medio de dos métodos, obtener beneficios, que fueron el pirataje y el contrabando. Entonces España, como no se modernizó, no producía artículos, entonces llegaban los barcos a las costas y ya sabían como una clave, ¿no? Llegaban y tomaban no sé, algún cañonazo o algo, y entonces llegaban al contrabando, porque estaba prohibido, y todos los locales, ¿no? Ellos les traían productos manufacturados, herramientas, ¿no?, productos ya elaborados en talleres, y los de los virreinatos les daban materias primas, maderas, pieles, eh, productos vegetales, productos animales, ¿no?, minerales, metales, ¿no? Y los holandeses traían. Entonces una de las cosas que dominaron fue el contrabando y la otra fue el pirataje, ¿no? Ya el pirataje había iniciado contra los portugueses, aquí se dan los primeros piratajes, ¿no?, porque los barcos holandeses eran mucho mejores que los portugueses, tanto para el comercio como para la guerra, y rápidamente derrotaron a Portugal. Y de este lado no fue tan fácil conquistarlo por la fuerza de los virreinatos, pero por el contrabando y el pirataje, cosa que después va a tomar Ámsterdam. Aquí está Ámsterdam, se alcanza a ver la letra Ámsterdam, fue la primera gran capital, valga la redundancia, capital capitalista moderna, ¿no? Es toda una historia de Ámsterdam, ¿no?, de todo lo que desarrollaron, las finanzas, el comercio, el almacenaje, muchas cosas. Eh, y se hace muy rica, ¿no? Domina todos los mercados mundiales. Y es Holanda, ¿no?, que ve el mundo, ¿no?, como un gran mercado mundial. Y después vendrían los ingleses a derrocarlos. Y los ingleses llevan a cabo el proyecto de sacar a España de los virreinatos. Porque la independencia de los virreinatos no fue un proyecto de hispanoamericanos, fue un proyecto de Inglaterra, como lo vamos a ver después.
Pero tenemos otros mapas interesantes. Eh, bueno, había uno para acá arriba. Por acá abajo, ¿no? Aquí del Banco de Holanda, ¿no? Había un poquito más. Es el capitalismo moderno de Holanda que crean la BOC. Es algo así como Berenice o Friedrich Company, es decir, en español, la compañía oriental, la compañía mercantil de las Indias Orientales. Era, a fin de cuentas, una empresa capitalista, ya muy modernizada. Y entonces llegan, aquí crean la República de Batavia, es su centro, porque es un centro por el cual llegan a China, a Japón, a Nagasaki, como hemos dicho, y sacan muchos productos. Luego aquí en Ceilán, en la India, toda esta parte de Arabia, ¿no? Aquí se ve todo lo que había sido el Estado de la India portuguesa, ahora es dominio de la BOC y mucho más desarrollada. También, igual que los portugueses, no colonizaron, no poblaron, nada más eran los puntos de control mercantil, prácticamente las orillas, las costas y los puntos, puertos mercantiles y militares. Queda pendiente entonces ver aquí como en Batavia, así le llamaron los holandeses, los crímenes que cometieron. Entonces, un poquito más, ¿no? Llegan a la Nueva Holanda porque llegan a un lugar en la costa a los cuales le llaman Nueva Ámsterdam. Llegan a un punto de América del Norte y le llaman Nueva Ámsterdam. Pero después los holandeses, al perder una guerra con los ingleses le van a cambiar el nombre a Nueva Ámsterdam y le van a llamar Nueva York. Claro, estas son las rutas directas, pero había otras rutas de pirataje y de contrabando en el mundo. Básicamente era sobre los litorales, las costas. Y igual los holandeses no colonizaron, no hay, digamos, población holandesa en el mundo. Mientras que España, ¿no? Pues toda América, ¿no? Es sangre española, en mayor o menor medida. Finalmente América, ¿no? Ya después de los holandeses llegan los ingleses, los franceses, y en un momento de la historia, así queda dominada América, ¿no? Por estos asesinos, criminales, ladrones, son las llamadas las Américas, ¿no? Los británicos, daneses, alemanes, no, perdón, holandeses, no, alemanes no hubo, franceses, portugueses, hasta rusos, ¿no? Y españoles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque España no podía colonizar todo, ¿no? Tanto no tenía ni la población ni los recursos, y a fin de cuentas el Tratado de Tordesillas no se cumplió, y más que porque los franceses, ingleses no lo respetaron, quienes debemos de protestar somos los latinoamericanos, no llamados latinoamericanos, e invalidar el Tratado de Tordesillas, porque ¿con qué derecho no? Los reyes de Castilla y de Portugal toman en propiedad un territorio que no les corresponde, que ya tenía dueño, que ya tenía soberanía, gobierno. Hay que invalidar ese Tratado de Tordesillas como un acto ilegal, ilegítimo, toda la dominio que tuvieron los europeos y están ay, problema
técnico, no se me vaya a borrar. Aquí. Británicos, nada más era de rosa. Franceses, aquí de verde. Como amarillito, anaranjadito, España, de verde oscuro. Los portugueses. Y luego ya el Caribe, no, hay de todos, ¿no? Están holandeses, eh, la Guyana holandesa, la Guyana francesa. Pues la Guyana francesa es un país que no es independiente. La Guyana francesa es un territorio que pertenece a Francia. O sea, se cuenta como territorio de Francia actualmente, igual que las islas de Guadalupe y Martinica. Por ese afán de los franceses, ¿no? Mientras Inglaterra le dio la independencia ya a todos los países que tenía, ¿no? Los franceses, ¿no? No, pues, no, ellos todavía quieren sentirse un imperio, ¿no? Quieren sentirse que son el gran imperio mundial. Y no les conceden la independencia porque someten económicamente a estos países. Dicen, si tú quieres la independencia, te las arreglas por ti solo y jodido, no vas a hacer nada. Te vas a depender de nosotros. Y todos los franceses se sienten, más bien, pues, las élites, el gobierno, ¿no? Se sienten, ¿no? Muy grandes, ¿no? Porque tienen un imperio, ¿no? Especial de ese país. Y había otro mapita por ahí de... Bueno, pues creo que ya con esto, por el momento, me voy a entender muchos procesos a través de los mapas. Había un mapa por ahí de... Pero a fin de cuentas, las maldades, ¿no? Las maldades de estos países y sus crímenes. Lo cual lo vamos a ver a partir de la próxima clase y de entender el orden mundial, cómo se ha venido sucediendo, principalmente entre estos 5 países, que son Portugal, España, Holanda, Francia e Inglaterra. Y ya después, tardíamente, vendría Alemania, pero eso es un proceso muy diferente, y Rusia. Bueno, pues mucho gusto y es todo por esta clase, sus apuntes, sus mapas, todos colocados, y no hay fecha, ¿no? Y en esta semana, ¿no? Yo creo que el jueves, no, el jueves 26 tal vez me lleve los cuadernos, pero el martes lo vemos. Chao.